Buenos días, vamos a empezar con la sesión, que bueno, este título radiogenómica, fenotipos de imagen de los genotipos de gliomas, puede parecer un poco lioso, puede dar más miedo que otra cosa, pero lo vamos a entender muy fácilmente ya con la siguiente diapositiva y con la explicación que vamos a ir dando. Vale. Bien, la radiogenómica, ese fenotipo de imagen que se relaciona con los genotipos de un glioma. ¿Eso qué significa? Pues significa que con las características en imagen de un tumor, es decir, el fenotipo que nosotros vemos, lo que nosotros somos capaces de ver con nuestros ojos y con las características del tumor, vamos a recoger una información determinada que nos va a permitir predecir la expresión génica que tiene, es decir, su genotipo. Una serie de características, entonces, de imagen que nosotros somos capaces de ver, que nos van a ayudar a poder decir cosas que no vemos, ¿no? Que no somos capaces de ver con nuestros ojos, como es ese genotipo de este tumor. Es una característica, bueno, esta modalidad lo que nos permite es, sobre todo, a la hora de abordar el pronóstico o incluso individualizar ciertas líneas de tratamiento, nos puede ser muy útil, como vamos a ir viendo, con una eficacia aprobada desde 2008 en el glioblastoma multiforme, bueno, en gliomas, que es con lo que se empezó a desarrollar esta técnica, pero no solo en gliomas, sino que posteriormente en cáncer de hígado, de pulmón, de próstata, de mama. Lo último es la próstata. En sarcomas sé que también está empezando a desarrollarse, y no solo en patología tumoral, sino que cada vez tiene más aplicaciones en otro tipo de patología. Por tanto, es algo que está todavía un poco en mantillas, pero que poco a poco, y con la actualización tanto tecnológica como de la investigación, pues irá avanzando y tenemos que estar al día, porque esto muy probablemente es lo que viene. Bueno, pues la radiogenómica, además, es la respuesta de la radiología a los avances en las clasificaciones anatomopatológicas. Es la manera que tenemos en radiología de decir, hay una actualización de los tumores, en este caso la actualización de la OMS de la clasificación de los tumores de 2007 a 2016, hubo muchos cambios, como por ejemplo desaparecieron términos como el astrocitoma fibrilar, el astrocitoma protoplásmico, la gliomatosis cerebri, que eran pues términos más clásicos, sin tanto peso en la práctica clínica, y empiezan a aparecer en esa clasificación otros términos como IDH mutado, IDH wild type, la mutación relacionada a las histonas o la codelección 1p19q, que ahora mismo pues nos suena todo un poco raro, ¿no? Son mutaciones génicas que cuando aparecen o no van a permitir saber el pronóstico que tiene este paciente o incluso poder establecer una línea de tratamiento u otra por una mejor respuesta a un quimioterápico o a otro, como vamos a ir viendo a continuación. Entonces, esta clasificación anatomopatológica que intenta hacer desaparecer una serie de términos clásicos y que aparezcan unas nuevas diferenciaciones enfocadas a la práctica clínica, al pronóstico, al tratamiento, pues la radiogenómica es la respuesta que da la radiología para intentar determinar en las características de imagen este tipo de cambios. Así que bueno, antes de la radiogenómica, los objetivos de una prueba de imagen eran tanto previo al tratamiento para el diagnóstico, la extensión, el diagnóstico diferencial, el grado, para el tratamiento en cuanto a la decisión basada en la imagen, al abordaje, a la delineación, y en el seguimiento para monitorizar la respuesta, identificar efectos adversos y los pseudofenómenos, la pseudorespuesta, la pseudoprogresión. Una vez que incorporamos la radiogenómica, además de toda esta información, los radiólogos podemos dar, bueno, justo ha caído, podemos dar más información que estaría más enfocada a mejorar el tratamiento, ¿no? A individualizar más el tratamiento y el pronóstico de estos pacientes. Entonces, es aún más información que somos capaces de dar. Bien, deberíamos diferenciar. La radiogenómica tiene una parte experimental en la que, bueno, se utiliza para comprender las bases moleculares del cáncer a través del análisis genómico, y en la práctica clínica lo que estamos diciendo en todo momento, para que quede muy bien y muy claro qué es la radiogenómica. Pues es eso, las características radiológicas que nos permitan predecir la genómica, ese fenotipo de imagen que nos permite predecir un genotipo. Así que bueno, en cuanto a la radiogenómica nos da mucha información y
no solo la Radio Nacional de España o la Radio Televisión Española, sino la radio genómica. Siento mucho este chiste, es malísimo, pero era una manera de terminar de introducir la sesión y no, Radio Televisión Española no está financiando esto, además sería una empresa pública, o sea que no tenía ningún conflicto de intereses en este chiste. Bueno, en cuanto a la radiogenómica en gliomas, que es con lo que, al ser donde está más avanzada, más estudiada, como hemos dicho, desde 2008 es cuando está ya el inicio de la investigación en cuanto a la radiogenómica, vamos a mostrar en gliomas, teniendo en cuenta que se puede extrapolar al cáncer de hígado, al cáncer de pulmón, al cáncer de mama, al de próstata y a toda la patología no tumoral, pero bueno, para que veamos qué es por dónde va esto y qué es lo que es capaz de predecir la radiogenómica, vamos a coger el ejemplo de los gliomas porque es lo que está mejor estudiado. En cuanto a los gliomas, pues lo que vamos a conseguir determinar es en el astrocitoma, el oligoastrocitoma y el oligodendroglioma la mutación IDH, la codelección 1p19q, las mutaciones relacionadas al grupo de las histonas y en cuanto al glioblastoma multiforme, la metilación o no del enzima reparador MGMT y la mutación de P53. Eso es lo que somos capaces de ver con la radiogenómica en los gliomas. En cuanto a la mutación IDH, con la que vamos a empezar, vamos a ser capaces de ver si estos astrocitomas, oligoastrocitomas u oligodendrogliomas tienen esta mutación. La IDH es la isocitrato deshidrogenasa, que es una enzima que convierte el isocitrato, deshidrogena el isocitrato a alfa-cetoglutarato, que es este paso que vemos aquí. No tiene mayor importancia en este caso, simplemente que la mutación de IDH, además de hacer este paso, una vez que el isocitrato ha pasado a cetoglutarato, reduciría el cetoglutarato a hidroxiglutarato. Esto simplemente lo explico, no tiene mayor importancia porque hay en una de las secuencias de imagen que vamos a poder valorar, esto va a ser importante, simplemente por dar una pequeña pincelada. El IDH mutado aparece en pacientes jóvenes, en gliomas de grado 2-3 y normalmente en gliomas secundarios. Y la importancia que tiene es que esta mutación predice una mayor supervivencia en aquellos pacientes con IDH mutado que en aquellos pacientes con un IDH wild type. ¿Cómo vamos a conseguir saber que esta mutación IDH está presente? Pues con hallazgos radiológicos, que son todos esos: la localización, la apariencia, la extensión, el contraste, la susceptibilidad magnética. Vamos a ir desarrollándolos para que veáis cómo se haría. Todos estos hallazgos radiológicos identifican la mutación IDH con una precisión en torno al 97,5%, es decir, muy alta. En cuanto a la localización, pues son gliomas que suelen aparecer en la región frontal y unilobar. Esto es porque vienen de células de estirpe proneural, es decir, que vienen directamente del tubo neural, no es el mismo desarrollo que el resto de células del cerebro, más bien por células madre, mesenquimales, sino que vienen directamente del tubo neural y tienen un pico de incidencia, como hemos visto, en torno a los 20 años, porque es el momento en el que la corteza frontal pues tiene una mayor remodelación y es el momento en el que más van a aparecer este tipo de gliomas. Entonces, gliomas que son de localización frontal y unilobar van más a favor de un IDH mutado y los temporoinsulares y los multilobares pues más a favor de un IDH no mutado, el wild type. Es muy raro que un IDH mutado aparezca a nivel occipital. Ya tendríamos un dato, el primer dato para saber si este IDH está mutado o no, pero vamos a seguir sumando información. Lo siguiente sería con la apariencia. Los IDH mutados son tumores normalmente de gran tamaño que además tienen poco edema para su gran tamaño, como podemos ver en estas dos imágenes. Son tumores muy grandes con poco edema para el tamaño que tienen, aunque tengan edema. Con márgenes bien definidos, podemos ver que seríamos capaces de delinearlos con un lápiz y con una intensidad de señal homogénea, excepto por la presencia de quistes o de pequeños satélites, como vemos en este otro tumor, que tendríamos un tumor, pues como hemos dicho, más bien grande, con poco edema, porque vemos que el tumor es grande, con poquito edema para lo grande que es, y que tiene, pues eso, una señal homogénea. En este caso, esta imagen está puesta para poner de manifiesto los satélites y los quistes que tiene, en este caso los quistes, que es toda esta zona en rojo. Entonces,
esto sería el siguiente dato que nos ayuda a saber que un glioma tiene este IDH mutado. La localización, la apariencia y el contraste. El contraste, en este caso, la mayor proporción de tumores que no captan son IDH mutado. También iría a favor de ese buen pronóstico. Si tiene una captación en anillo, que es la que todos hemos visto y estudiado, sobre todo en el MIR, ¿no? Esa captación en anillo, en los gliomas, como este otro, sería más a favor del wild type. Esto también tiene importancia en el pronóstico, importancia añadida, porque en un tumor con IDH mutado que no presenta realce en la resonancia magnética inicial, va a tener una mayor supervivencia, tiene un mejor pronóstico. En cambio, en un IDH wild type, aunque no tenga captación en la resonancia inicial, no es un factor de buen pronóstico. Es decir, nos serviría el realce, nos serviría sobre todo en aquel tumor con IDH mutado, que es el que normalmente no realza, y que en la primera prueba de imagen, en la primera resonancia, tampoco presenta este realce. Ese sería, pues, un poquito mejor pronóstico que todos los wild type, que no nos valdría este mismo criterio para valorar en la resonancia inicial, si no tiene contraste y es un wild type, no asocia mejor pronóstico. La extensión. En cuanto a la extensión, se valora mediante el ratio de proliferación-dispersión, que bueno, es lo concentradas que están las células tumorales en la localización, en el parénquima. Entonces, si las células cerebrales, como vemos en este mapa de calor, están más bien extendidas, aunque sí que es cierto que tiene un centro, una concentración mayor en el centro, pero tienen mayor extensión, mayor dispersión que concentración, como vemos en este otro, iría a favor del IDH mutado. Es decir, más extenso, menos concentrado, va a favor del IDH mutado. En cambio, mucha concentración celular va a favor del IDH wild type, del de mal pronóstico. En cuanto a la susceptibilidad magnética, son unas secuencias que, por hacerlo fácil, ponen muy de manifiesto el hierro y el calcio. Entonces, en los tumores gliales, la malignidad del tumor se relaciona con angiogénesis. Al haber angiogénesis, además, estos vasos que crea el tumor son vasos, pues, son vasos más débiles, ¿no? No son esos vasos habituales, sino vasos más débiles por esa angiogénesis, vasos de papel, digamos, que tienen más permeabilidad y tendencia a la ruptura. Esa ruptura haría que el hierro saliese, los productos hemáticos se depositan y el hierro pues se deposita y hace que se vean estos artefactos que vemos en la imagen señalada con la flecha, de esos puntitos negros, que se llama blooming. Pues ese blooming va a favor de un wild type. En las secuencias de susceptibilidad magnética, si vemos mucho artefacto de blooming, va a favor del de mal pronóstico. Si no vemos ese artefacto de blooming, todos esos puntitos negros que estamos viendo aquí, iría a favor del IDH mutado, por esa mayor agresividad que tienen los wild type respecto a los mutados. En cuanto a la espectroscopia, es otro tipo de secuencia en la que, bueno, sería lo que vemos aquí. Lo que coloca es, según las señales en el espectro, van a aparecer los distintos metabolitos. Lo que hace es que determina los metabolitos que hay en una localización que nosotros señalamos. Como vemos en esta imagen que señalamos ahora, nosotros le hemos dicho que queremos saber los metabolitos que hay ahí, en esa zona. Entonces es capaz de decirnos, pues aquí hay más creatina, o hay más colina, o más N-acetilaspartato. Bien, y lo señala en la gráfica que vemos aquí abajo, según la señal que tiene y la cantidad de metabolito que hay en esa zona. Por ejemplo, aquí, el N-acetilaspartato tiene una señal que coincide con el 2 en el espectro y tiene un pico, lo vemos muy alto. En este otro caso, en el que vemos más a vuestra izquierda, bueno, a vuestra derecha, a mi izquierda, esos son problemas de radiólogo. El pico estaría más en la colina, ¿no? Que está más o menos sobre el 3. Bueno, ¿por qué tiene importancia esta secuencia? Lo que hace es que nos saca más pico cuanto más metabolito haya de un determinado tipo. Pues es lo que explicábamos al principio. Ese isocitrato que se reduce a cetoglutarato cuando la IDH está mutada. Si la IDH no está mutada, si esta enzima no está mutado, es un wild type, solo haría este paso, isocitrato
a cetoglutarato. Cuando la IDH está mutada, le añadimos este paso, a hidroxiglutarato. ¿Qué va a pasar? Cuando la IDH está mutada, va a haber un pico de hidroxiglutarato. ¿Dónde se sitúa este pico? En 1,9, en 2,25 y en 4,02. ¿Qué pasa? Que el 1,9 coincide con el de N-acetilaspartato y el 4,2 coincide con el de creatina. Así que el que nos va a servir es el 2,25. Nos vamos a fijar en el 2,25. Si el tumor tiene un pico, como vemos aquí, cerquita del N-acetilaspartato, justo a su lado, más o menos cayendo en el 2,25, significa que tiene hidroxiglutarato. Es decir, que el IDH está mutado y está haciendo este segundo paso de cetoglutarato a hidroxiglutarato. Hay acumulación de ese metabolito porque el IDH está mutado y lo está reduciendo. Así que un pico en el 2,25 iría a favor de IDH mutado. En cuanto a la perfusión, bueno, la perfusión podríamos hablar muchísimo tiempo. De hecho, esto sería para varias sesiones. El tema de la perfusión a la hora del grado tumoral y tal, esto sería motivo de otras charlas, pero bueno, a igualdad de grado, en este caso, lo que nos ayuda a saber es que valores de volumen cerebral más altos van más a favor del IDH wild type. Valores de volumen cerebral más bajos, como en este caso, que vemos en azul, azul sería más bajo y más rojo sería más alto, en este caso el tumor coincide aquí, ¿vale? Y vemos una zona más azulita. Esa perfusión baja significa IDH mutado, o bueno, o va más a favor del IDH mutado. Y una perfusión más alta, como vemos aquí, que vemos más colores verdes, colores más cálidos, ¿no? Coincidiendo con el glioma que vemos en las secuencias basales, vemos que hay mayor perfusión, eso va más a favor de un IDH wild type, de mal pronóstico. Para el mismo grado tumoral, es decir, lo importante de esto es que dentro del mismo grado tumoral, un grado 3 frente a un grado 3, el IDH mutado tiene valores de perfusión más bajos y el IDH wild type tiene valores de perfusión más altos. Y por último, el T2 FLAIR Mismatch Sign, por último, para la mutación IDH. Este signo es muy característico, llama mucho la atención, además, porque, bueno, por dar una pequeña explicación de qué es lo que está ocurriendo aquí, el T2 es una secuencia en la que, digamos, brilla el líquido y la patología, por hacerlo sencillo, y el FLAIR es una manera de hacer que el líquido deje de brillar para que solo brille la patología. Bien, pues este mismatch sign, que no coincide el T2 con el FLAIR, ocurre porque, fijaos, esto es una secuencia T2 y esta, que está marcada con rojo, es una secuencia en FLAIR. En la secuencia T2 vemos como brilla la patología, brilla el glioma y brilla también el líquido, que podemos ver dentro de los ventrículos laterales, podemos ver también en los surcos, brillan los dos, ¿no? Brilla la patología y brilla el líquido. Al hacer la secuencia FLAIR, el líquido va a perder su brillo, pero la patología no debería perderlo. ¿Por qué aquí no está brillando? ¿Por qué esa zona, o esta zona que también se ve muy clara, no brilla si es un FLAIR y no es líquido, que queremos que siga brillando la patología? Pues ese signo, que se ha descrito como T2 FLAIR Mismatch Sign, es muy, muy, muy específico, tan específico del 100% y con un valor predictivo positivo del 100%, en un metaanálisis de hace un par de años, para el diagnóstico de IDH mutado. Es decir, si vemos, como en este caso también, si vemos, esto sería la secuencia T2 y esta sería la secuencia FLAIR. Fijámonos siempre en los ventrículos y la patología, aquí esta zona, también pierde su señal, deja de brillar. Ese mismatch es 100% específico, 100% valor predictivo positivo, es decir, patrón mnemónico para la mutación IDH. Entonces, siempre que veamos este signo, sabríamos que estamos ante un tumor con mutación IDH. Toda esta información que hemos ido recabando de la localización, la apariencia, el contraste, la extensión y este signo nos permite saber si tenemos un tumor IDH mutado o no, con una precisión de, como hemos dicho, el 97,5%. El siguiente paso sería, dentro de estos IDH mutados, hay
una serie de tumores que tienen la codelección IP19Q. Es decir, ya sabemos que tenemos el IDH mutado, con todos los hallazgos que hemos ido recogiendo y que hemos ido explicando. Pues ahora el siguiente paso sería, ¿este tumor IDH mutado tiene la codelección IP19Q o no? Esto es importante porque esta codelección predice una mejor respuesta al tratamiento y por tanto es un marcador de pronóstico, de mejor pronóstico, y es útil a la hora de clasificar los gliomas. El T2-FLAIR mismatch sign es clave para su diferenciación, porque resulta que así como cuando existe este T2-FLAIR mismatch sign sabemos que es un IDH mutado, en el caso de la codelección es al contrario. Cuando existe este T2-FLAIR mismatch sign, cuando no hay esa coincidencia, la codelección es muy probable, tan probable como del 98,5% en este mismo metaanálisis de hace un par de años, para que no haya codelección. Ante ese T2-FLAIR mismatch sign sabemos que tenemos un IDH mutado y con muy alta probabilidad que no tiene codelección. Es decir, es de buen pronóstico, pero no del todo, no del mejor pronóstico que nos gustaría tener. Entonces, ¿cómo sería la manera de abordar estos hallazgos? Lo principal, ante una sospecha de glioma y que queremos queremos tener toda esta información, lo primero, lo que se propone como inicial, sería buscar este T2-FLAIR mismatch sign, que además sería en las secuencias basales de resonancia, o sea, nadie se echaría las manos a la cabeza haciendo esto. Entonces, bueno, lo primero sería buscarlo. Si lo tiene, si está presente, ya sabemos con muy alta probabilidad, bueno, ya sabemos que es un IDH mutado y con altísima probabilidad que no tiene la codelección. Y en caso de que este signo no estuviese presente, valoramos todo lo demás que hemos ido explicando, la localización, la apariencia, el contraste, la susceptibilidad magnética, para determinar si tiene o no la mutación. Pero este signo, al ser patognomónico de IDH, pues es lo primero a tener en cuenta a la hora de saber si esta mutación está presente o no. El siguiente grupo, una vez que hemos visto esta mutación IDH y que sabemos toda esta información que tenemos que recabar para determinar si la tiene o no, e incluso saber si tiene la codelección IP19Q, que sería de mejor pronóstico, vamos a pasar al siguiente grupo de mutaciones, que es las mutaciones del grupo de las histonas. Las mutaciones del grupo de las histonas son excluyentes con el IDH mutado, o sea que también nos ayuda a orientarnos, de peor pronóstico, ¿vale? Se asocia con mayor agresividad y con un peor pronóstico, y con el glioma difuso de línea media. Por tanto, pues bueno, lo principal, como su propio nombre indica, va a ser su localización, normalmente en línea media, tálamo, hipotálamo, pineal, tercer ventrículo, cerebelo, troncoencéfalo, típico en los niños, o en la médula espinal. En este caso, lo vemos aquí también. Lo vemos que está, bueno, parece que depende del cuarto ventrículo, que está entrando hacia el troncoencéfalo, y el resto de características, además de la localización, que por supuesto es fundamental para determinar esta mutación del grupo de las histonas. La localización es fundamental, línea media sería fundamental, pero además un contraste que es más bien homogéneo, pero con unos bordes que son irregulares. Aquí, pues bueno, pues parece que son bordes más bien lobulados, con un patrón infiltrativo. A pesar de que parece depender del cuarto ventrículo, entra al troncoencéfalo y además genera un efecto de masa. El cuarto ventrículo no lo visualizamos bien, probablemente lo está obliterando. Y esas serían las características para el grupo de las histonas: la localización, el contraste, el patrón infiltrativo y el efecto de masa. Y para terminar, vamos a hablar del glioblastoma multiforme, de lo que la radiogenómica es capaz de determinar en el glioblastoma multiforme, que es la activación o no del enzima reparador MGMT y la mutación de la P53. Vamos a centrarnos en el enzima reparador MGMT, que bueno, por dar una pincelada de lo que es un enzima que repara células tumorales. Entonces, enzima reparador, parece bueno, ¿no? Pero repara células tumorales, eso es malo, ¿no? Más por menos, menos. Vale, pues lo que vamos a determinar es si está metilado o no. La metilación inactiva al enzima reparador. Entonces, si teníamos repara células tumorales, más por menos malo, pero resulta que la metilación lo inactiva.
vuelve a ser bueno. Queremos esa metilación del enzima reparador. Es lo que confiere un mejor pronóstico. La metilación inactiva este enzima y, por tanto, no hay reparación de células tumorales. Sería una mayor supervivencia y una mejor respuesta a temozolamida, que es lo mismo que se predeciría con la mutación P53. Y una mayor incidencia de pseudoprogresión, bueno, de unas características de unos hallazgos en imagen después de dar el tratamiento que hay que tener en cuenta y hay que saber a la hora de valorar la resonancia. Pero bueno, esa metilación lo que nos va a inferir, como vemos en esta curva ROC, los que no están metilados son la curva en naranja y los que están metilados son la curva en azul. Cuando vamos al 50% de supervivencia, resulta que la curva en azul está en torno a los 18 meses y el 58%, o sea, la curva en azul, que es la de los metilados, los que tienen inactiva este enzima reparador, el 50% sobrevive a los 18 meses. En cambio, en la que no está metilada, la que el enzima está reparando las células tumorales, el 50% está a los 12 meses. Es decir, mejor pronóstico, mejor supervivencia con la metilación del MGMT. Las características radiológicas que nos ayudan a saber si este enzima está metilado o no son la localización, el edema, el contraste y las secuencias de ADC. La localización de los tumores, los metilados normalmente son temporales izquierdos, como señalamos con la flecha naranja, frente a los no metilados, que suelen ser temporales derechos. En cuanto al edema, los tumores metilados tienen menor edema, como vemos en la imagen de abajo, y los tumores no metilados, perdón, esto está al revés, ¿vale? Esto está, el metilado, el M es de metilado, que sería el que está inactivo, y el U, que sería el no metilado, que sería el que está inactivo. Es al revés. El metilado, que es el de buen pronóstico, tiene poco edema y no realce. Y el no metilado tiene, que es el de mal pronóstico, tiene mucho edema y realce en anillo. Ya vemos que también comparte características con el IDH mutado. Entonces, este realce en anillo y este gran edema, la localización temporal derecha, sería más a favor del no metilado, del de mal pronóstico, y en cambio, poco realce, poco edema, localización temporal izquierda, sería más a favor del metilado, del de mejor pronóstico. Y para terminar, la secuencia de ADC, que son unas secuencias que miden por hacerlo simple, la celularidad de un determinado tumor. Las secuencias de ADC en los que son metilados, el ADC, los valores de ADC son altos, lo cual revela menor celularidad. Cuanto más alto sea el valor de ADC, menos células hay. Por tanto, al haber menos células, pues se intuye que ese tumor es menos agresivo, ¿no? Menor celularidad, mejor. Pues los que están metilados, los de mejor pronóstico, tienen un ADC más alto, unos valores de celularidad menor, y en cambio los no metilados, los de mal pronóstico, tienen un ADC bajo, que además se pudo determinar que por debajo de 0,8 de valores de ADC van a ser con gran probabilidad tumores no metilados. Se consiguió establecer un punto de corte. En 0,8 esos valores, por debajo de 0,8 no metilado, mal pronóstico, por encima de 0,8 de ADC, metilado, mejor pronóstico. Para concluir, pues bueno, la radiogenómica lo que nos facilita es identificar ciertos hallazgos en resonancia magnética convencional y avanzada, como hemos estado viendo, que incluye la espectroscopia, las secuencias de susceptibilidad magnética, que bueno, en conjunto todas estas características permiten un refinamiento diagnóstico actualizado según la última clasificación histológica de tumores de la OMS, es decir, con la actualización a la última, ofrecer una predicción pronóstica, esa manera de diferenciar el IDH mutado o la metilación o no, que sabemos que hay mejor o peor pronóstico según si hay una u otra, e individualizar el manejo y líneas de tratamiento. Esto es la parte que tratábamos con Sofía, que bueno, por lo que estuvimos hablando, no hay a día de hoy, aunque se postula y sobre todo a nivel de la respuesta a la temozolamida, sí que parece que hay mejor respuesta en los de mejor pronóstico que en los de peor pronóstico, pero a día de hoy no hay una práctica habitual en cuanto a tener en cuenta esto. Nosotros
los radiólogos lo estamos empezando a incorporar en los informes y la idea es que esto vaya cada vez a más, que cada vez, bueno, lo incorporemos mejor en nuestros informes y seamos también más asertivos a la hora de transmitirlo a los clínicos, que se empiece a tener en cuenta, que esto vaya cogiendo fuerza y que se puedan utilizar toda esta información para, en definitiva, mejorar el tratamiento y el pronóstico de nuestros pacientes, que es el objetivo de todo esto. Este campo sigue en constante crecimiento, por tanto, cada vez vamos a ser capaces de dar más información más precisa y de ser más útiles para manejar estos pacientes, de daros mejores herramientas y mejor información a la hora de que decidáis un manejo u otro, gracias a la investigación y a los avances tecnológicos. Y bueno, pues conocer lo que aporta la radiogenómica, en cualquier caso, consigue de manera fácil y no invasiva, mediante una prueba de imagen que probablemente, bueno, que seguro se va a hacer igualmente, pero vamos a ser capaces de aportar mucha más información de la que veníamos aportando hasta ahora. Así que la idea es cada vez un poquito más, en colaboración con todas las especialidades que nos dedicamos al diagnóstico mediante imagen, también con los compañeros de medicina nuclear, que tendrán mucho que decir en el futuro, y cada vez mejorar ese abordaje diagnóstico de nuestros pacientes para mejorar su pronóstico y su tratamiento, lo que veníamos comentando. Y eso ha sido todo. Muchas gracias. Si hay alguna duda, es el momento.